En 2019, decidí organizar una fiesta de Halloween. Había pasado mucho tiempo desde que me reuní con mis viejos amigos de la universidad, y pensé que sería una buena excusa para vernos de nuevo. Aunque todos habíamos seguido adelante con nuestras vidas, algunos casados, otros viviendo en diferentes ciudades o con carreras ya consolidadas, aún manteníamos el lazo de aquellos años inolvidables. Alex, el más exitoso de nosotros, se ofreció a ser el anfitrión. Tenía una gran casa en un suburbio elegante y prometió encargarse de todo. Cuando aceptamos, lo hicimos pensando en lo lindo que sería recordar los viejos tiempos, pero esta vez sin los diminutos dormitorios compartidos ni la cerveza barata. No sabíamos lo que nos esperaba. La noche de la fiesta, la casa estaba transformada. Había telarañas falsas colgando de las lámparas, calabazas iluminadas en el porche, luces tenues y una suave música espeluznante flotando en el ambiente. Alex se había esmerado. Todo tenía ese aire acogedor y antiguo que hace de Halloween algo especial. Me vestí como una enfermera zombie, un disfraz improvisado de último momento, y llegué un poco tarde. Al entrar, me recibió una mezcla de nostalgia y alegría. Los rostros eran familiares, aunque con más arrugas o canas. Sin embargo, éramos los mismos en esencia. Hubo abrazos, risas y anécdotas compartidas con la emoción de quienes han sobrevivido al tiempo y a la distancia. Pero a medida que la noche avanzaba, noté algo extraño. Entre los invitados disfrazados, brujas, vampiros, esqueletos y personajes de películas, había un hombre que no encajaba. Llevaba una máscara, sí, pero no como las demás. Era una especie de rostro humano, pálido y ceroso, con unos ojos hundidos que parecían reales. Tan reales que daban escalofríos. No hablaba. No reía. No bebía. Solo se quedaba en la esquina, observando. Inmóvil. Al principio pensé que era un amigo de Alex, quizás alguien de su trabajo, pero cuanto más lo miraba, más inquietante se volvía su presencia. A diferencia de los demás, no interactuaba con nadie. Solo observaba. Silencioso. Constante. Eventualmente, Alex también lo notó. Lo vi acercarse, decirle algo, probablemente una simple pregunta, pero el hombre no respondió. Solo lo miró con esos ojos vacíos. Alex frunció el ceño. No era de los que dejaban pasar cosas extrañas en su casa, así que, decidido, extendió la mano hacia la máscara, quizá para quitársela. Entonces todo cambió. El hombre retrocedió un paso, metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola. El ambiente se congeló. La música, las risas, las charlas, todo se detuvo en seco. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mi garganta. Nadie se movía. Nadie decía una palabra. Con una voz áspera y baja, el hombre habló. Quietos. Todos. Vacíen sus bolsillos. Teléfonos, carteras, joyas, al suelo. El miedo impregnó la habitación. Era espeso, tenso. Nadie se atrevía a resistirse. Como autómatas, uno por uno empezamos a obedecer. Sonaba el tintinear de collares cayendo, el golpe sordo de las billeteras, el crujido del miedo en nuestras respiraciones contenidas. Busqué con la mirada alguna señal de rebeldía, un intento de acción, pero todos estábamos paralizados. Alex, aún cerca del intruso, tenía los ojos muy abiertos, midiendo cada movimiento. Fue entonces cuando vi a Megan. Ella había sido mi compañera de cuarto en la universidad. Callada, pero inteligente.
Se movía lentamente por un costado de la sala, tratando de no llamar la atención. Su objetivo era claro, el baño. Desapareció tras la puerta justo cuando el hombre enmascarado se giraba en su dirección. Por un momento, contuve el aliento, esperando que no la hubiera visto. El hombre volvió a hablar, paseando el arma lentamente por la sala. Tranquilos. Nadie tiene que salir lastimado. Los minutos se alargaron como si fueran horas. Recolectó todos los objetos y los metió en una bolsa negra que llevaba colgada al hombro. Mis piernas temblaban. Sentía frío, pero sudaba. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo terminó. Retrocedió hacia la puerta, abrió lentamente y desapareció en la oscuridad de la noche. Nadie se movió durante varios segundos. Fue como si todos estuviésemos esperando que regresara. Entonces, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía. Megan había hecho la llamada desde el baño. Cuando los agentes entraron, la tensión estalló en un torrente de lágrimas, temblores y declaraciones. Revisaron la casa, pero el hombre ya no estaba. Se había desvanecido como un fantasma. Más tarde supimos quién era. No era un ladrón cualquiera, sino parte de una banda que había estado irrumpiendo en fiestas privadas durante meses. Se infiltraban, esperaban el momento perfecto y robaban. Nunca habían sido atrapados, hasta ahora. No contaron con una llamada tan rápida. Días después, lo capturaron. Encontraron su escondite, junto con la máscara, el arma y objetos robados de otras víctimas. Nos dijeron que tuvimos suerte. Que lo normal en estos casos no es salir ilesos. Años después, aún sueño con esa máscara. No solo por el robo, no solo por el arma. Esa máscara parecía tener vida. Piel pálida, sin alma, pero con una presencia que se quedó conmigo. A veces, cuando estoy sola en casa y la noche es demasiado silenciosa, siento que esos ojos todavía me están observando. Y sé, en lo más profundo, que esa noche nunca me dejará. Como el rostro de esa máscara. Demasiado real para olvidarlo. Cuando tenía 9 años, Halloween era, sin duda, la mejor noche del año. Mi amigo Jack y yo la esperábamos con una emoción casi insoportable, contando los días como si fuera Navidad. Como siempre, nos disfrazamos, tomamos nuestras fundas de almohada vacías y salimos a recorrer el vecindario en busca de dulces. Las calles estaban repletas de niños disfrazados de todo tipo de criaturas, fantasmas, superhéroes, monstruos y brujas saltaban de puerta en puerta mientras las calabazas iluminadas brillaban desde los porches. Hacía frío, pero eso no importaba. Todo era perfecto. Por un buen rato, la noche fue tal como la imaginábamos, luces cálidas, gente amable que nos entregaba dulces con una sonrisa, y el sonido alegre de risas infantiles flotando en el aire. Pero a medida que nos alejábamos del centro del vecindario, algo comenzó a cambiar. Las casas estaban más separadas, los jardines eran más grandes y oscuros, y los faroles callejeros se volvían escasos. La noche, que antes parecía mágica, se volvió inquietante. Fue entonces cuando lo vimos. Al final de la calle, de pie junto a una vieja casa abandonada, estaba un hombre. Alto, delgado, vestido completamente de negro. No se movía, no decía nada. Solo estaba ahí, mirándonos. ¿Lo ves?, murmuré a Jack. Sí, respondió en voz baja.
¿No parece normal? Al principio pensamos que tal vez era el padre de algún niño, esperando en la sombra. Pero mientras caminábamos, notamos que seguía allí, inmóvil, observándonos. Su rostro estaba oculto por la penumbra, y cada vez que mirábamos hacia atrás, seguía en el mismo lugar. Intentamos ignorarlo. Continuamos recolectando dulces, aunque yo ya solo pensaba en volver a casa. Las bolsas comenzaban a pesar y el entusiasmo inicial se había desvanecido. Entonces ocurrió algo más extraño. Mientras caminábamos por una parte del barrio rodeada de terrenos vacíos y árboles oscuros, noté que el hombre ya no estaba donde lo habíamos visto. Ahora caminaba tras nosotros. Despacio, pero sin detenerse. Sin duda, nos seguía. Miré a Jack, que ya se había dado cuenta también. Su rostro estaba tenso. Cada tanto echaba un vistazo sobre su hombro, fingiendo calma. Sigamos, le dije, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. No entendía por qué ese hombre nos seguía. No llevaba disfraz. No tenía hijos con él. No parecía tener ninguna razón. Y entonces habló. ¿Quieren más dulces, niños? Gritó con una voz ronca, casi cavernosa. Nos detuvimos, confundidos. Al volvernos, lo vimos sosteniendo una bolsa grande de plástico, repleta de dulces. Por un instante, algo en mi interior se ilusionó. Más dulces. ¿Por qué no? Pero algo no encajaba. ¿Quién se quedaría solo, en medio de la oscuridad, ofreciendo caramelos a niños que no conocía? Le sugerí a Jack acercarnos, pero él me tomó del brazo y me detuvo con fuerza. No, dijo con voz firme, pálido. Ese hombre no está bien. No es como los demás. No deberíamos estar aquí. Jack solía preocuparse de cosas pequeñas, pero esta vez vi el terror en sus ojos. Un miedo verdadero. Y eso me asustó aún más. El hombre dio un paso hacia nosotros. Sonrió, pero su sonrisa era antinatural, demasiado amplia, como si imitara una expresión humana sin entenderla del todo. Vengan, dijo. Tengo un montón de dulces para ustedes. Fue entonces cuando lo comprendí, aquello no era una simple incomodidad. Era peligro. Jack tenía razón. Corre, murmuró. No dudamos. Giramos sobre nuestros talones y salimos corriendo, con nuestras bolsas de dulces golpeando nuestras piernas. Detrás de nosotros, los pasos del hombre retumbaban en la calle. Pesados. Rápidos. Nos seguía. Mi corazón golpeaba con fuerza. El aire me quemaba en los pulmones, pero no podía detenerme. Lo escuchaba respirando. Estaba cerca. Demasiado cerca. Corrimos por calles vacías, saltamos setos, cruzamos patios ajenos. Al llegar a mi casa, subimos al porche y luché con el picaporte. Con manos temblorosas, logré abrir la puerta y nos lanzamos adentro. Cerramos con fuerza. El silencio que siguió fue espeso, denso, como si el mundo entero contuviera el aliento. Y entonces, los pasos. Justo afuera. Se detuvieron frente a nuestra puerta. No hizo nada más. No golpeó. No intentó entrar. Solo estuvo ahí. Y luego, tras unos segundos eternos, se alejó. Espiamos por la ventana. La figura se desvaneció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Nunca le contamos a nadie lo que ocurrió esa noche. Tal vez temíamos que no nos creyeran.
Tal vez queríamos convencernos de que no fue real. Pero lo fue. Todavía pienso en él, cada Halloween, cuando las sombras se alargan y las calles se llenan de risas y disfraces. Me pregunto quién era, qué quería. Y aunque nunca volvimos a hablar del tema, sé que Jack también lo recuerda. Hay cosas que, por más que lo intentes, simplemente no se pueden olvidar. Cuando nos mudamos a la vieja casa, no creíamos en ninguna de las historias que la rodeaban. En los pueblos pequeños, los rumores son parte del aire que se respira. Y, sin importar con quién habláramos, todos repetían lo mismo: esa casa está embrujada. Nosotros reíamos. Nunca creímos en fantasmas, ni en espíritus, ni en maldiciones escondidas tras paredes antiguas. Nuestra única intención era simple: hacer de aquella casa un hogar, restaurarla poco a poco y dejar atrás cualquier drama del pasado. Claro, era una casa antigua. Las esquinas estaban llenas de telarañas, el suelo crujía con cada paso, y la pintura de las paredes se desprendía como si el tiempo intentara desnudarlas. Pero tenía un encanto extraño, una elegancia olvidada. Tal vez eran sus amplias ventanas o los techos altos, algo en ella nos hablaba de posibilidades. Durante las primeras semanas, todo marchó con normalidad. Arreglamos ventanas, tapamos grietas, empezamos a decorar con nuestras propias cosas. Pero entonces llegó Halloween. Aquella noche, el aire se sentía diferente. Más espeso, más frío. La luna se colgaba baja en el cielo, y el viento hacía vibrar los cristales como si algo desde afuera quisiera entrar. Mi esposo y mis hijos subieron a dormir, mientras yo permanecí despierta junto al fuego de la sala. Me envolví en una manta y contemplé las llamas danzantes que proyectaban sombras extrañas en las paredes. Por un instante, creí que la casa respiraba conmigo. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro. Bajo, casi imperceptible. Al principio pensé que sería el viento o quizá algún sonido de la estructura adaptándose al frío. Pero no. El murmullo persistía, constante, como un secreto que buscaba oídos. Tomé una linterna y bajé al sótano. Los escalones de madera crujían bajo mi peso. El sótano estaba como siempre: estantes viejos, herramientas oxidadas, un suelo de cemento gélido. Pero había algo distinto. Al fondo, apoyada contra la pared, estaba una puerta que jamás había visto antes. Estaba segura de que no había estado allí. Habíamos pasado horas limpiando ese lugar. Me acerqué y la iluminé. Era una puerta de madera maciza, antigua, cubierta de marcas talladas a mano, símbolos que no reconocí. Cuando la toqué, sentí que no era del todo sólida, como si perteneciera a otro sitio o a otro tiempo. Todo en mí gritaba que debía regresar al piso de arriba. Pero algo me empujaba a continuar. Los susurros habían vuelto, más insistentes. Como un leve tirón dentro del pecho. Sin pensar, giré el pomo. La puerta se abrió con un crujido largo y profundo, revelando una oscuridad que no era normal. No se trataba de una simple habitación sin luz. Era una oscuridad pesada, que parecía absorber todo lo que la tocaba. Retrocedí, asustada. Pero cuando mis ojos se acostumbraron, vi que al otro lado había un pasillo estrecho y largo, construido con ladrillos toscos. No podía ser. El sótano no era tan grande. Aún así, ahí estaba. Volví a oír los susurros, más nítidos,
más cercanos. Provenían de las paredes del pasillo. Y, sin saber por qué, entré. Caminé, lentamente, sintiendo el eco de mis pasos. A veces creía ver algo al final, un leve destello de movimiento. Figuras. Sombras. Algo que se escabullía cuando intentaba fijar la vista. Cuando decidí regresar, ya no estaba la puerta. Mi corazón se aceleró. Frente a mí, el pasillo seguía. Detrás de mí, también. Y los susurros eran ahora más intensos, como si salieran de cada rincón. Respirar se hacía difícil. El aire era helado, húmedo. Seguí caminando, perdida, tal vez durante horas. No sabría decirlo. Con el tiempo, las figuras se hicieron más visibles. Tenían forma humana, sí, pero no eran humanas. Sus rostros eran una masa difusa. Sus cuerpos se movían de forma antinatural, como si algo invisible los guiara por hilos. Al fin, la puerta apareció otra vez. Estaba allí, al fondo, como si siempre me hubiese estado esperando. Corrí hacia ella. La abrí de un tirón. Crucé. Volví al sótano. Pero algo había cambiado. El aire seguía espeso, y los susurros no se habían ido. Ahora parecían salir de las paredes. Mi esposo bajó poco después y me preguntó qué hacía allí. No supe qué responderle. ¿Cómo iba a explicarlo? Desde entonces, la casa no volvió a ser la misma. Las sombras se movían por sí solas. Los crujidos nocturnos eran más fuertes. Y los susurros estaban siempre presentes, aunque al principio fueran apenas audibles. Pero lo peor fue que la puerta volvió a aparecer. No siempre en el sótano. A veces tras una estantería. A veces dentro de un armario. Siempre cerrada. Siempre esperando. Intentábamos ignorarla, cerrarla con llave, taparla. Pero volvía. Y cada noche, los susurros se hacían más claros. Decían que debíamos abrirla otra vez. Que del otro lado había paz. Pero yo sabía que no era cierto. No era solo una puerta. Era un umbral. Un portal a algo que no debería existir en nuestro mundo. Y desde el momento en que se abrió por primera vez, algo nos observa. Algo que ya está aquí. Esperando que alguien vuelva a girar el pomo.